Para el presente trabajo vamos a utilizar el lápiz 6B y el lápiz HB o en su defecto el 2B si es lo que tienen en casa, y vamos a preparar las láminas que vamos a trabajar. Primero vamos a usar el lápiz 2B o el HB y vamos organizadamente a trabajar con tramas. Sí, vamos a hacer tramas tanto al lado izquierdo, al lado derecho y también tramas en sentido vertical. Estas tramas yo las estoy trabajando rayando 15 veces sobre el espacio, es decir, no importa que no salgan las 15 líneas exactas, sino que yo simplemente voy a pasar el lápiz sobre el papel 15 veces para hacer las tramas en la dirección que ustedes ven acá. Y tenemos que tomar en cuenta que vamos a llenar toda la hoja. Luego vamos a cambiar de lámina. Y esta vez ya no vamos a hacer tramas en un solo sentido, sino que vamos a hacer tramas tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Es decir, las vamos a empezar a superponer como estamos viendo en el presente video. Igualmente, movemos 15 veces la mano sobre el papel para intentar conseguir este efecto. Y vamos a trabajar en toda la lámina. Alistamos una tercera lámina y aquí vamos a trabajar otro ejercicio, pero esta vez con el lápiz 6B que tiene más mina, una mina más blanda. Vamos a hacer estos pequeños remolinos, pero vamos a empezar a controlar la intensidad con la que nosotros empezamos a utilizar el lápiz. Vamos a empezar desde lo más fuerte hasta lo más bajo y luego de lo más bajo a lo más fuerte. Repito nuevamente, empiezo a rayar muy fuerte y luego voy soltando para hacer más bajo el tono del color de la mina. No estoy pintando, simplemente estoy rayando. Luego, en otra lámina, lo que vamos a hacer es dibujar una especie de hoja y dentro de la hoja voy a hacer el remolino sin salir, ¿ya? Y de igual forma lo que vamos a hacer es trabajar desde lo más fuerte hasta lo más bajito, ¿sí? Vamos del color más fuerte hasta el color más bajito. Y finalmente vamos a tener otra lámina más que trabajar en la cual vamos a hacer diferentes figuras geométricas. Y luego que hacemos estas figuras geométricas exactas que vemos acá, vamos a empezar a intentar rellenarlas con una trama que vaya acorde al movimiento de esta figura geométrica. Por ejemplo, en este caso yo estoy haciendo tramas que van siguiendo la forma de la figura. En este caso son un poquito onduladas, se podría decir quizás. Como ustedes pueden ver, es semicircular un poquito, pero eso es para darle el efecto de la forma, el efecto del relleno. Y finalmente voy a hacer un rectángulo y le voy a hacer una trama que vaya verticalmente de arriba hacia abajo. Y esas serán las 4 figuras con las que llenaremos la hoja. Ahora, en este ejercicio que nosotros tenemos acá, lo que yo propongo es que trabajemos con una figura circular. Yo he escogido esto, que es lo que tengo en la casa, y estoy usando una lámpara para darle un efecto un poquito dramático y que ustedes puedan notar cómo está trabajando la sombra sobre este objeto. La luz está influyendo desde la parte superior y esto hace que en los costados se pueda ver esta sombra que sigue la forma de la figura circular. Aquí la vemos un poquito más de cerca, vemos la forma circular que tiene este objeto y luego vemos muy resaltadas las partes de sombra y las partes de la luz. En este objeto cambiamos de lugar la luz, vemos cómo se ilumina uno de los lados y en los otros se puede ver el volumen con la sombra que se crea. Tenemos la sombra en la parte de la mesa y también rodeando el objeto.
Ahora vamos a empezar a dibujar el objeto redondo. Como yo les había explicado, tenemos que usar la técnica del bastón, usando nuestro lápiz como objeto o como regla para poder medir. Yo hace un momento lo que hice fue simular el efecto que se crea con el ojo cuando lo guiñamos. ¿Sí? La cámara es como el ojo que está guiñando. ¿Sí? Entonces en ese momento yo tomo las medidas y las paso al papel. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo tomo esa medida literal, es una medida muy pequeña y yo tengo un espacio gigantesco para llenarlo con el dibujo. Y lo que voy a hacer va a ser una ampliación, es decir, que yo voy a tomar la medida original que tengo con el lápiz y el objeto, que yo estoy aquí sacándola. Imagínense que están guiñando su ojo y están midiendo el ancho por el alto o el alto por el ancho. Estamos comparando cuántas veces se repite el ancho de este objeto o cuántas veces se repite el alto de este objeto por el ancho. Entonces yo ya saco esa medida y lo que me toca va a ser duplicarla, es decir, que cuando yo tomo una medida guiñando el ojo de una determinada altura, simplemente la voy a repetir 2 veces. Y esa medida que yo la comparo por el ancho del objeto, por ejemplo en este caso, el ancho mide casi lo mismo que el alto, solo que sí tenemos unos centímetros extras que vienen a ser casi del mismo tamaño que la punta del lápiz. Entonces yo todo eso lo voy duplicando, ¿sí? Duplico las proporciones que yo saco con la técnica del bastón. Ahora sí es el turno de empezar a dibujar y lo que vamos a hacer aquí es un sketch, es un boceto. No tengan miedo de rayar, no tengan miedo de equivocarse. Como ustedes pueden ver aquí, yo rayo mucho, yo trabajo muchas líneas, no estoy usando ningún objeto geométrico, no estoy usando un compás, no estoy usando una regla, nada de eso. Simplemente uso mis manos, mis ojos y el borrador. Y así yo voy rayando, me puedo ir equivocando hasta yo poder obtener la circunferencia o la figura que yo tengo enfrente mío, que es este objeto un poco circular. Si ustedes tienen en casa un objeto más circular que este, pues lo usan, puede ser un balón de fútbol, una pelota de básquet, etc. Una vez que yo tengo el bosquejo, que lo hice con el lápiz HB o también lo pueden hacer con el 4H, voy a tomar el lápiz 6B. El lápiz 6B que es blando y me va a servir para yo empezar a trabajar con las tramas, como ustedes pueden ver acá. Además que aparte de trabajar con las tramas, me sirven para empezar a delinear y delimitar los límites del dibujo, ¿sí? Las formas del dibujo. Al inicio ustedes vieron que también borré líneas porque me salían mal, me salían chuecas, pero una vez que está el boceto listo, con el lápiz 6B yo voy a empezar a trabajar todos estos detalles que yo veo que tienen sombra, que tienen luz. Veo la influencia de la luz que, como les había mencionado, recae sobre el objeto y como tiene una forma bastante circular, vemos cómo la sombra está cayendo prácticamente por debajo del objeto. De esta manera yo estoy también sombreando la parte de la mesa, sombreando esta pequeña elipse que se está creando en el suelo del objeto, y luego voy mezclando las tramas. Ustedes pueden ver que yo use tramas solamente al inicio de un solo sentido y luego, según el objeto lo necesite, en este caso que es un objeto circular, yo voy a aplicar las tramas entrecruzadas, pero no precisamente están a 45 grados, por así decirlo, sino que están un poco inclinadas, intentando dar la forma de este objeto. Luego también veo que se crean algunos brillos y no está mal dibujar los brillos o intentarlos inducir dentro del dibujo, pero noten cómo lo que estoy haciendo es usar más tramas en los lados donde la sombra está más intensa
y estoy usando unas tramas más separadas donde la luz se encuentra de forma más fuerte. Ahora vamos a dibujar otro objeto más. En este caso es un jarro. Y según la medida que yo estoy tomando y comparado con el papel, yo no necesito duplicar las proporciones. Es decir, que voy a trabajar exactamente con las proporciones que yo veo aquí. Algo que tienen que tomar muy en cuenta es que lo que yo estoy haciendo es comparar siempre el alto por el ancho. ¿Sí? Para mí mi unidad de medida es el alto de este objeto, el alto del jarro. Y luego que yo mido la altura de este jarro, veo cuántas veces se repite por el ancho, desde la oreja de la taza hasta la terminación. Y como ustedes pueden ver en el papel, estoy delimitando, estoy encuadrando la composición del dibujo. Es decir, qué alto va a tener y qué ancho va a tener. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde va la parte de el asa de la taza? Y luego de esto, pues empezamos a dibujar. Cuando nosotros dibujamos es un ejercicio muy interesante porque todo lo que vemos, a pesar de que son formas complejas quizás a primera vista, en realidad todo es geometría. Y no tenemos que tener miedo de trazar, no tenemos que tener miedo de rayar o equivocarnos, porque para eso tenemos la goma de borrar y estamos practicando. Este es un sketch, un boceto. Estoy dándole la forma básica que tiene esta taza, los contornos, señalándolos bien, para que una vez que yo ya tengo esta estructura, poder tomar el lápiz 6B y luego sí empezar a sombrear, como vemos acá. Voy a notar muy bien en el objeto en qué partes está más encendida la sombra. Voy a ir delineando, por ejemplo, estos detalles y eso le va a ir dando más riqueza visual al dibujo. Siempre no nos vamos a quedar conformes con los bocetos que hacemos, sino que siempre constantemente tenemos que estar verificando las proporciones. Por ejemplo, aquí me di cuenta que estaba muy ancho, volví a verificar, le corté un poco el ancho de la taza y ya está conforme a lo que yo estoy viendo. No voy a hacer el dibujo entero que tiene la taza, que es una ilustración del proyecto de Peregrina, sino que lo que voy a hacer solamente es un sketch. Aquí lo que me interesa es definir sombra y luz. Tengo que delimitar bien, como les había dicho, delineando y luego señalando las partes en las que se va a ver más la sombra, trabajando con aquellas tramas que les propongo realizar en los primeros ejercicios de esta clase. No se dejen engañar de la velocidad del video porque yo soy bastante lenta para hacer este tipo de detalles y aquí quiero que miren, se fijen cómo yo estoy dibujando las tramas más intensas en donde yo veo que se crea la sombra de la taza y estoy dejando el espacio libre para la parte de la luz. Aquí pueden ver un poquito más de cerca cómo estoy trabajando el detalle de la parte de la boca de la taza. También cómo estoy trabajando con tramas entrecruzadas. No estoy en ningún momento usando un polvillo de mina para hacer estas sombras. Como ya les había mencionado, solo vamos a trabajar con tramas. Y luego lo que tengo que hacer es definir bien la parte inferior de la taza. Como ustedes pueden ver ahí hay una línea muy marcada que marca mucho la sombra de la base en donde se asienta la taza y esto se une junto con el resto de la sombra de la mesa. Le estoy dando ya los detalles tiene en la parte de la asa de la taza y luego me voy a fijar mucho más en el degradado que se está creando en este espacio de la sombra. Nunca
es suficiente la cantidad de tramas que a veces realizamos. Siempre tenemos que ser muy detallosos, revisar bien los dibujos, a veces descansar un momento, dejar de verlo y luego verlo nuevamente. Aquí estoy refiriéndome a la parte de la entrada del vaso, de la abertura del vaso, para que ustedes puedan ver cómo también estoy creando esa sombra que se ve internamente. Y también me voy a fijar en la línea de la mesa que está de fondo. Solo voy a dibujar una línea muy tenue para darle una base y que no parezca que está flotando. Aquí ya tenemos el dibujo finalizado y lo podemos apreciar con calma.